un nombre para la conducta de este tipo, porque claras luces, perdón, es un hurto informático, es un abuso de confianza, si se quiere, es una violación a la intimidad. Y en el desarrollo de la entrevista, y cuando termines de leer el escrito, te pudiera dar un poco más de fundamentos jurídicos en el tema, por lo cual no sé si de la mecánica puedes traerlo de corrido. Sí, señor. Vamos al artículo 66, esto es la Constitución, ¿no? Dice, escuchen esto y léanlo por favor en pantalla, en la siguiente página. Dice, artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas. Ponche, por favor. 19. Agrande eso, por favor. Más arriba. A ver si es ese primero. Más arriba, más arriba, más arriba. Ese, ya. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Venga de regreso. Es claro que aquí, lo que habíamos comentado, no hubo autorización del titular, ni tampoco hubo un mandato de la ley. ¿O sí? No, a ver, te explico. Entonces, si el juez ordena esto, si el juez dispone la práctica de esa pericia, entonces ese es el mandato de la ley. Pero si viene un fulano, pone un USB en una laptop, en una computadora, en un celular, en lo que sea, y se le entrega a alguien o la difunde en redes sociales, pues evidentemente eso es una violación a la intimidad más grande que monumental. Sí, señor. Vamos, 20. Derecho, ponche. Derecho a la intimidad personal y familiar. 21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial, lo que comentaba el abogado, y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Ahora, yo le pregunto al abogado, ¿no? Venga de regreso, porque se supone que la entrega de este pendrive debe solo manejarla el fiscal. Hoy vemos de que esa información que se supone no puede ser revelada, circula por redes sociales fotos del contenido de aquel USB, y me imagino yo, pregunto al abogado que es el experto en la materia, una persona que maneja la información que está en un USB o en un dispositivo USB, no lo ha obtenido, no tendría por qué obtenerlo. ¿No es ilegal también obtener el USB y peor aún publicar el contenido de lo que tiene este USB en redes sociales? La alta magistratura que está involucrada en este tema. Debemos analizar las cosas desde un punto de vista muy objetivo. Digamos que este señor haya obtenido por los medios regulares o las formas correctas la información que ha proporcionado el proceso penal. Pero esa viralización o esa difusión perversa que se está haciendo en redes sociales provoca que ese elemento probatorio per se deje de ser válido. Entonces, ¿de qué sirve que yo venga y te doy, sabes qué, fiscal, toma, aquí están los correos de Rivera, o aquí están los videos de la cámara de la oficina de Rivera? Si acto seguido vengo y los difundo en redes sociales, los viralizo en Facebook, en Twitter, en cuanta red social existe, entonces ya le resto legitimidad a ese elemento probatorio. Y lo que habría que analizar más seriamente, y que seguramente el abogado de Rivera lo hará, no es la forma en que obtiene la información este señor, sino cómo se le está insertando y cómo se le está judicializando. Porque la forma como lo están haciendo, la nulita o la inobserva totalmente. Sigamos, la gente puede llamar a opinar al 2282-333 el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 4. Si se viola los derechos constitucionales o si se viola la ley para obtener una prueba, en ese momento carecerá de eficacia probatoria. Artículo 470 del Código Orgánico Integral Penal establece: comunicaciones personales.
no podrán grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros, sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Los casos señalados expresamente en la ley, que vienen a ser excepciones, ¿cuáles serían? Mira, para que una grabación de audio, de video, no sea ilegal o no sea clandestina, no sea ilícita, debe tener elementos como la espontaneidad. Por ejemplo, la cámara del ECU 911 que registra el robo de un carro es espontánea porque es la cámara que está brindando ese servicio. La cámara de seguridad de un restaurante está para aquello. Pero si tú me invitas a tu oficina y me comienzas a grabar, sin que yo lo sepa, evidentemente lo que tú me estás grabando, lo que estás registrando en audio o en video, es ilícito. Si a una persona prendida la grabas, también se le resta espontaneidad, porque si estás privado de tu libertad, ¿qué espontaneidad puede haber en un video? Entonces, salvo cosas excepcionales, como las cámaras de seguridad de una institución o la cámara... Buenas noches, Jorge Suárez le saluda desde Quito. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo he opinado y he llamado en su programa deportivo. Me gusta como usted maneja, es un periodista joven. La verdad, yo, independientemente de que el señor Rivera sea culpable o inocente de lo que le acusa, me parece una acción por demás injusta del canal, que un caso de 80.000 casos que debe haber en el Ecuador, le ventilen en un canal de televisión de alcance nacional. Y los 79.999 restantes, señor, ¿o acaso tiene corona el señor Rivera o los abogados del señor Rivera para estar ocupando espacios de la televisión nacional? Y el resto de personas que hemos tenido o tienen causas judiciales pendientes, justas o injustas, manejadas desde el poder o desde los juzgados, ¿qué con ellos? ¿O solo el señor Rivera tiene la corona de que manejen su caso en la televisión? Y obviamente con la presión, con las opiniones interesadas, porque es canal de su propiedad. Me parece una injusticia, con todo respeto. Muchas gracias, amigo. Hemos aceptado también con mucho respeto y cariño su opinión. Bueno, el ingeniero Rivera es compañero de nosotros, es productor y director del canal, y obviamente ante todo el linchamiento mediático que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación, sean prensa escrita, televisiva, radial, redes sociales, porque hay un linchamiento mediático tremendo, entonces la información obtenida ilegalmente carece de todo valor jurídico. Los riesgos, daños y perjuicios que genere para las personas involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de la información, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. Es importante destacar que el acto cometido por parte del señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz no está dentro de las excepciones en las que no se necesitan lo que habíamos dicho hace un rato, pues no, lo que garantiza la ley como excepciones, como comentaba el abogado, cámaras de seguridad puestas por el ECU 911 y ese tipo de cosas, no está pues no encuadrado dentro de una excepción lo que dice lo que hace y dice el señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz. Ponga la siguiente página rápido. Que no necesitan autorización judicial conforme lo establece el artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, aquí viene la cuestión, ¿no? ¿Cuáles serían los daños o lo que tendría que reparar el señor Alcíbar, ¿no? Porque aquí dice que tiene que repararse los daños a las personas perjudicadas. ¿Cuál sería la reparación de aquellos daños? Mira, Iván, antes de responder tu pregunta, yo creo que es muy importante lo que el oyente o el televidente ha dicho. Y evidentemente que existe un tema de importancia, de relevancia, porque
Rivera es compañero de ustedes. Y aclaro, yo no soy abogado de Rivera, no soy abogado de ninguno de los vinculados en el proceso, he accedido a una invitación muy gentil tuya, pero yo los invito a que cuando lo consideren oportuno tengan un espacio en el cual pueda la ciudadanía. Nos estamos dando cuenta de las barbaries que han existido en el campo judicial en los últimos años, entonces sería bueno que la gente pueda acudir a un medio serio a denunciar. Pero respondiéndome lo que tú me dices, a ver, si mal no recuerdo, la conducta penal de violación de la intimidad es sancionada con una pena de 1 a 3 años. En ese contexto, todas las personas que divulguen sin autorización de los titulares o de los partícipes o de los dueños de la información deben ser procesadas y sancionadas privados de la libertad, en un caso privado ilegalmente de la libertad, y difundieron pues los videos y los subieron y los expusieron un linchamiento mediático terrible y están siendo procesados en este momento los policías por esa actitud o ese accionar, por decirlo menos, carente de legalidad. Entonces, acá nos estamos acostumbrando lastimosamente a encender el ventilador y echar cualquier cosa y que se manchen todos los que tengan que mancharse. Y ya es hora que comencemos a hacernos responsables de los actos de cada quien. Claro que sí. Vamos con una llamada. Buenas noches. Bienvenido a Cara a Cara. Hola. Amigo, baje por favor el volumen del televisor, escúchenos del teléfono. ¿Cuál es su opinión? Por supuesto, espérame 2 segundos. Dale, por supuesto. Gracias por sus llamadas al 2282-333. La gente que quiere comunicarse y opinar con nosotros lo puede hacer a través de la línea telefónica. ¿Está ahí el televidente? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Su nombre y comentario. Sí, mi nombre es Ángel. Sí, como tú dijiste hace pocos minutos sobre una persona que llamó, existe canales que dan 20 minutos diarios diciendo cosas en contra del señor Rivera, señor Clark. Sumado todos esos minutos, todos los canales. Pues tú debes hacer un programa de 24 horas diarias. Por supuesto. Entonces, eso también, esto es la contraparte y la verdad de todo lo que se está fraguando en este país. Y tratar de eso, de apoyo, Iván, sigue adelante, tu programa, y vamos para adelante que de esta salimos. Gracias, amigo. Un abrazo para usted. 2282-333 para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Hay otra llamada. Buenas noches. Bienvenido a Cara a Cara. Se cortó. Bueno, puede volver a llamar al 2282-333. Artículo 471. Pónchelo, por favor. Disocial, es decir, que lo grabe la prensa. Por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por participantes en lugares públicos y de libre circulación, o en los casos en que se divulguen grabaciones de audio y video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio, lo que acabamos de comentar, ¿no? En estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes de la o el fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la investigación e introducirlas al proceso, y de ser necesario, la o el fiscal dispondrá la transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio. Vamos con otra llamada, dale. Hola, buenas noches. Bienvenido a Cara a Cara. Buenas noches, Iván. Gabriel Ponce te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Cuéntanos tu opinión. Sí, Iván, me parece excelente lo que estás haciendo. Créeme que eso es una entrevista. A diferencia de los otros canales que linchan a Ricardo Rivera, a Jorge Glass, y de verdad que de esta manera hay que proceder, porque no se puede acusar a nadie sin pruebas, tan solamente con supuestas pruebas. Claro. Así no se puede. Y tengo una pregunta para el abogado. Claro que sí, diga. ¿Qué podría hacer en este caso los acusados en el momento de que termine este juicio y no encuentren ninguna prueba para aquellos canales que lo han linchado? Ahora. Bueno, existe una ley de comunicación que es lo suficientemente clara, la cual se esté respetando, y da la casualidad que se esté respetando desde hace casi 100 días. Entonces, la visión con la cual se manejaba la Superintendencia de Comunicación e Información ha variado en los últimos meses, en el último trimestre,
Pero la ley de comunicación es muy clara y define principios deontológicos y de ética que deben mantener los medios de comunicación. El día de mañana, sea el señor Rivera o el señor vicepresidente de la República o cualquiera de los otros procesados, porque recordemos que hay como 8 más procesados, pero la prensa se encarga de controlar nada más a Blas y a Rivera. Entonces, en ese momento, tendrán total libertad, aunque de oficio debería hacerlo la Supercom, de iniciar todas las acciones legales, primero, para regular esos contenidos calumniosos que se pudieron haber difundido, y segundo, en las instancias ordinarias, presentar los procesos penales mediante querella por calumnia. Muy bien, estaba la respuesta, ¿no? Artículo 454, póngalo por favor, Código Integral Penal, dice el número 6 del artículo 454. Principios. El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios. 6. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Es decir, abogado, le pregunto, todo esto que ha llevado el señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz ante el fiscal, basado en lo que dice la ley, debería excluirse de esta actuación procesal. Mira, en doctrina penal o procesal penal existe una corriente o una teoría que se llama los frutos del árbol envenenado. Esto quiere decir que todos aquellos elementos o todos aquellos indicios que pretendan hacerse valer como prueba, si han sido obtenidos al margen de la Constitución o al margen de la ley, no podrán valer en juicio para ser reproducidos como prueba. Es el caso, por ejemplo, de la interceptación telefónica sin la autorización judicial o de una extracción de fluidos sin la autorización judicial. En todos estos casos, esos elementos probatorios o esos elementos que se pretenden hacer valer como prueba en una audiencia de juicio no tendrán ningún tipo de validez por cuanto se obtienen al margen de la Constitución. Entonces, en el caso que el abogado Quinde pretende referir, lo que está diciendo es lo siguiente: epa, yo tengo todo esto de acá, inclusive, y escúchese bien, pudiera existir un mensaje que diga, hey sobrino, ya llegó eso, o sabes qué, Jorge, ya llegó el tema de los chinos, pero si es obtenida esa información, o ese audio, esa grabación de video, esos chats, esos mensajes, lo que sea, son obtenidos al margen de la Constitución, y sin que una autoridad los haya obtenido, pues, mis buenos amigos, eso no sirve para nada procesalmente. Vamos con la solicitud, ponga la última parte del escrito del abogado Aníbal Quinde, que es el abogado del ingeniero Ricardo Rivera. Señor juez, por las consideraciones antes expuestas y en su calidad de garantista de mis derechos constitucionales, solicito se rechace el pedido que realiza el representante de la Fiscalía contenido en el literal B del número 10 del impulso fiscal elaborado el 13 de septiembre del 2017 y que me ha sido notificado el 14 de septiembre del 2017, ya que de darse lugar a dicho pedido se convalidaría la vulneración de mis derechos que en líneas anteriores he citado. De ahí que no tiene cabida la explotación de un dispositivo cuyo origen es ilícito e ilegal, en el que se dice existe información que por la forma en que dice ha sido obtenida, la cual ha sido hurtada, la convierte en ineficaz y que oportunamente deberá usted, señor juez, excluirla de la actuación procesal. Ese es el escrito enviado por el abogado del ingeniero Ricardo Rivera, el abogado Aníbal Quinde, en representación de los derechos del ingeniero Ricardo Rivera. Bien, ahora, esto que les voy a decir, amigos televidentes, es tremendamente fuerte. Quiero que ponga la primera parte de la declaración del señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz. Ponche, por favor, la primera hoja de la declaración, porque lo que vamos a mostrarles ahora es para que ustedes lo analicen y para que ustedes determinen las cosas y las analicen y no se dejen llevar
por lo que dice las redes sociales. Escuchen esto. Dice lo siguiente. Déjenme parar para leer más de cerca. Dice, comparece el señor Alcíbar Arauz Alfredo Antonio, titular de la cédula tal, casado de 30 años, bla, 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 bla. Escuchen esto. Al efecto advertido de sus derechos constitucionales y legales, libre y voluntariamente. Dice, señor fiscal, escuchen bien, amigos televidentes. El señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz dice que acude libre y voluntariamente a declarar. Pero, Ponche, venga de regreso. Pero si el señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz dice en su declaración que acude libre y voluntariamente a declarar, el señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz, el día viernes, amaneciendo sábado, las 12:03 de la noche, ya era sábado, me envió los siguientes mensajes a mi celular, mensajes de WhatsApp, que quiero por favor ustedes los vean, para que ustedes sean quienes analicen si la declaración del señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz es realmente libre y voluntaria, como él manifiesta ante el fiscal, y comparándolo con lo que él me escribió a mí, a mi teléfono celular. ¿La puede ponchar, por favor? Vean esto. Dice, qué pena que te prestes para eso. No te imaginas el pito que hay y te metiste a jugar con esto. Primero que lo tomo como una amenaza. Yo me siento amenazado con lo que el señor me está diciendo. Y me dice, te llamarán a declarar. Sabes que lo que dije es verdad. Mejor dicho, no tienes ni la más mínima idea de lo que yo manejaba con Rivera. Pero al aire aseguraste cosas que tú ni conoces. XX2 y pone ahí un emoticón como, ¿qué es eso? Y la última parte, si puede agrandar un poquito más, que esto es lo que yo digo, que es donde se contradice en todo el señor Alcíbar, porque dice, y tampoco sabes el por qué lo tuve que hacer. Ojo, en su declaración él dice que fue libre y voluntariamente a declarar, pero aquí dice que tuvo motivos para hacerlo. Tampoco sabes el por qué lo tuve que hacer. A ver si cualquiera hubiera hecho lo mismo. Yo interpreto, con este mensaje que me está mandando, porque me lo mandó a mí, a mi teléfono celular, a mi WhatsApp, que lo están obligando. Que lo están extorsionando, que lo están chantajeando, que lo están asustando, que lo están amenazando. Pongan el título que sea. Pero es claro con este mensaje que me envía a las 12:09 de la noche, ya del sábado, que no lo hizo pues de manera libre y voluntaria. Entonces, esos mensajes yo se los dejo a consideración del pueblo, de la gente que se está dejando engañar por un hinchamiento mediático de politiqueros corruptos y de prensa corrupta, pero esta es la verdad la que les estoy contando. Repito el último mensaje que me envía a mi WhatsApp el señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz. Tampoco sabes el por qué lo tuve que hacer. A ver si cualquiera hubiera hecho lo mismo. Venga de regreso. Entonces, yo le pregunto al abogado, ¿no? Con estos elementos que acabo de enseñarles, si usted, abogado Pedro Moreira, fuera fiscal o el juez, ¿cómo tomaría esto? Mira, Iván, más allá que el señor Rivera y el ingeniero Glass mañana, en 15 días, en 3 meses, cuando sea, se determine si son culpables, se ratifique su estado de inocencia, o se determine si son culpables. Lo que la ciudadanía, lo que el país necesita es que esto se maneje con total transparencia. Que esto sea llevado de una forma correcta para que mañana sea el resultado judicial que exista, sepamos realmente si Rivera es culpable porque siguió un procedimiento, si Glass es inocente porque se hicieron todas las experticias, pero no es sano para el país que queden estos hábitos de duda, de que se obtenga prueba mañana, de que se busque vender humo, que se fabrique pruebas. Entonces, inclusive la forma en que lo han procesado a Rivera, con quien nunca he cruzado palabras, es un poco rara, porque se lo procesa por el 370 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de asociación ilícita.
pero supuestamente los actos que ha cometido Rivera tienen que ver con dinero del Estado. Entonces eso de allí se llama peculado, sin decir que haya ocurrido, y no encaja pues en la figura criminal. Luego lo procesan al señor vicepresidente de la República, aquí tampoco no se le ha demostrado hasta ahora nada, y se intenta decir que ellos tenían comunicaciones secretas y toda una suerte de espionaje para determinar la culpabilidad de ambos, pero aún judicialmente, de lo que yo conozco, no existe nada más que lo que este señor, que ha sido colaborador o que dice que ha sido colaborador de Rivera, proporciona. Es información que de pronto hubiera resultado muy interesante para la Fiscalía, pero la Fiscalía decididamente no se puede dejar llevar por una información mal obtenida, una información que pese a que fue mal obtenida, se la ha pretendido judicializar de una forma totalmente errónea. Ahora, vamos a poner un poquito también de la declaración del señor Alcíbar, porque como decía el escrito del abogado Aníbal Quinde, se basa en supuestos. Solo un poquito de las 1000 contradicciones que tienen estos escritos o estas declaraciones, la hojita que les pedí, porque él detalla el supuesto funcionamiento de cómo se manejaba el canal o el ingeniero Ricardo Rivera acá en el canal, cosa que el manejo del canal no tiene nada que ver con el proceso, pero escuchen esto, y por eso aquí hay un abogado, ¿no? Para que nos diga qué validez puede tener estas palabras. Dice: debo indicar además que era conocido en el canal que en el bolso personal que llevaba el ingeniero Rivera era dinero. Había ocasiones en que iba a reuniones llevando ese bolso, subía a las reuniones y regresaba sin el bolso. Asimismo, ocasiones en que él iba a las reuniones sin bolso y regresaba portando un bolso. También debo indicar que no era regla general. O sea, era conocido en el canal, pero no era regla general. También era conocido en el canal que cuando venía de viaje, por lo general, aparte del bolso, había ocasiones en las que traía una mochila en el que se supone venía dinero. Se supone venía dinero. No he visto, pero ese era el comentario. O sea, una persona se presenta ante un fiscal a acusar a alguien por algo que él no vio, pero que comentaron. O sea, chismes de cocina. Asimismo, hubo el comentario de que se trataba, ojo. Asimismo, hubo el comentario que en cuanto se trataba de sumas altas de dinero, había una camioneta que le llevaba a Guayaquil el dinero. Debo aclarar que antes de los allanamientos, los pagos de los sueldos del personal que trabajaba en el canal, varias veces se pagaba con cheque, pero en su mayoría en efectivo, lo cual es falso. Siempre se nos ha pagado en cheque y el señor Alcíbar ha cobrado en cheque siempre, y eso se va a demostrar. Antes del allanamiento todo consumo se sacaba con RUC, pero después recibí disposición de que todo sea consumido al final. Pero bueno, la parte que yo le digo, ¿no? El señor Alcíbar en su declaración habla de supuestos, de que él no vio, pero era el comentario. O sea, yo le pregunto al abogado, ¿no? Porque puede ser que yo no sea abogado, pero estudié Derecho. Pero, ¿cómo se toman estas declaraciones? Mire, el tema es netamente político y hay que hacer un esfuerzo para no involucrarse en lo político, sino analizarlo netamente en el campo jurídico. Yo creo y confío en la justicia ecuatoriana y estoy seguro que la Fiscalía va a tomar los elementos de convicción que se reproduzcan dentro de la instrucción fiscal de la forma que más garantiza a los sujetos procesales. Pero más allá de decir si yo vi, yo escuché, me dijeron, lo que sea, lo importante sería que se aporte con un elemento de convicción claro y concreto que a la Fiscalía le permita auditar las cuentas de Rivera, le permita revisar las declaraciones de Rivera, le permita determinar si es que los manejos del dinero de Rivera o de sus acólitos han sido fraudulentos o no, pero no dejarse llevar por chismes o por versiones que dicen me dijeron, sino por cosas concretas. E insisto, el país necesita saber qué es lo que realmente pasó, si el señor Rivera tiene algo que ver en este tema de Odebrecht o no tiene nada que ver, si teniendo algo que ver él, esa acción involucra al señor vicepresidente de la República o no lo involucra. Finalmente el Ecuador necesita saber si es que nuestro vicepresidente
ha sido perseguido o nuestro vicepresidente se equivocó en el camino. Hay una llamada, buenas noches, bienvenido a Cara a Cara. Buenas noches. Tu nombre, por Primero, favor. Víctor. Víctor, vamos. Bueno, primero quiero felicitarlo porque realmente, más allá de que hay personas que asumen que ustedes están gastando mucho tiempo en observar este comportamiento, esta conducta de la política del Ecuador en este minuto y de la justicia del Ecuador frente a la situación del señor Rivera y del vicepresidente de la República, ustedes están haciendo una contraparte que finalmente no tiene coherencia ni equidad con lo que ocurre con los otros medios de comunicación. Obviamente, visto de la otra parte, asumen y presumen que ustedes tienen la parte privilegiada, cuando lo es evidente ver que la contraparte tiene mucho más peso, mucho más fuerza, la parte de las redes, la parte de la televisión privada, que hacen de una u otra manera también una parte realmente de mucho peso y de mucha fuerza. Como decía el abogado, lo que nosotros necesitamos los ecuatorianos, más allá de que seamos simpatizantes del vicepresidente y no conocer al señor Rivera, yo que lo conozco, no conozco al vicepresidente, pero nosotros los ecuatorianos necesitamos tener un baño de verdad. Lamentablemente la figura del señor Rivera y la figura del señor Glass, que son prácticamente la punta de lanza de todo el tema, porque los demás casos no son ventilados, como en este caso, ojalá que sirvan como modelo para de una manera u otra sincerar realmente la realidad del país. Que no se puede manejar las cosas a nivel de rumores si no hay pruebas, que no se puede manejar las cosas por entredichos si no hay pruebas, que no se puede manejar las cosas por supuestos si no hay pruebas. Es hora de que el Ecuador tenga realmente un proceso de cambio en todo el país, a nivel de la ciudadanía y a nivel de las autoridades y a nivel de cada uno de nosotros, de que empecemos a entender que ya se acabó la época de inculpar si no hay pruebas, que estamos en otros tiempos y en otros momentos. Yo quiero felicitarlos a ustedes por hacer un trabajo titánico en virtud de ser justamente esa parte pequeña de todo este gran engranaje que está en contra de este proceso de verdad. Esperemos que la justicia accione, esperemos que la verdad salga a la luz y que los ecuatorianos ganemos, porque si finalmente tienen las culpas y hay pruebas contundentes para que eso ocurra, el país va a ganar. Pero si son inocentes, porque no hay las pruebas contundentes, el país va a ganar 2 veces más. Así que felicitaciones, felicidades, suerte y ojalá que estos señores, a quienes no conozco, salgan ilesos de este tema, porque finalmente creo que va a ser un gran aporte para el país, para que de hoy en adelante se acabe la calumnia, se acabe realmente ese manejo oscuro de las cosas y se acabe realmente señalar sin pruebas. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchas gracias, amigo televidente. Es todo, creo. Confírmeme si tenemos algo más, creo que no. Si hay alguna otra llamada, la podemos pasar. Esto creo que es todo. Sí, señor. Bueno, agradecerle al abogado Pedro Moreira por su presencia, por su tiempo, por su aporte muy nutritivo, si se le puede decir así, para la gente, por enriquecer el conocimiento de la verdad, no de lo que dicen las redes o dicen los politiqueros o dicen los medios, sino la verdad. Hemos enmarcado el comportamiento dentro del marco legal, valga la redundancia, analizado con un abogado de la talla y del renombre como es el abogado Pedro Moreira. Abogado, muchas gracias. No, gracias a ti, Iván, por la invitación y gracias al medio por prestar este espacio, que lo que busca, como dice el nombre del programa, es decir las cosas en la cara y con frontalidad, y bueno, y que finalmente se investigue lo que tenga que investigarse, siempre en los parámetros que detalla la Constitución, y que al final del día se ratifique el estado de inocencia de quien se tenga que ratificar, o se llegue a una condena a quien tenga que condenarse. Muy bien, señores, nada más. Aquí vamos a seguir todos los días con estas emisiones de Cara a Cara para llegar al fondo de la verdad.